Amalek y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara significa dominio, gobierno, poder. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Repita conmigo: pelea contra Amalek. Y Moisés y Aarón, oiga qué cosa linda esta. Y yo me imagino gente que siempre están al lado mío. Me imagino a Richito y a Luisito ahí al lado mío. Y yo estando en el medio de ese monte. Porque mire qué cosa linda. Porque cuando tú estás, oh gloria a Dios, cuando tú estás conectado con el siervo de la casa, tú estás conectado con la palabra. Ya el Espíritu Santo también te va a dar instrucciones, te da instrucciones si estamos conectados en la palabra. Y dice, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Josué se quedó peleando, Moisés estaba en el medio, Hur en un lado y Aarón en otro, a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba, avanzaba. Mas cuando al viejito se le bajaba la mano, iban ganando Amalek. Palabra de Dios. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron. Mira cómo se le ocurrió. Aquí no dice que el Espíritu Santo les habló. Ellos vieron. Fíjate, cuando el viejito tiene las manos arriba, la pelea sigue y está Israel dándole fuerte. Pero cuando al viejito se le cansan las manos, estamos perdiendo. Se le ocurrió a Hur y Aarón: espérate, vamos a tener una piedra. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Era más fácil para ellos, ya que estaba sentadito el viejito. Pero la cuestión era que la vara se mantuviera arriba. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos, diga conmigo y repita: firmeza. Firmeza. Diga conmigo: firmeza. Firmeza. Hasta que se puso el sol. Bastante tiempo estuvieron esta gente peleando. Y Josué, esta palabra me gusta. Y Josué deshizo a Amalek. Oiga eso. Nosotros los caribeños le decimos: los acabó, los desbarató, los destruyó, los hizo añicos, acabó con ellos, los explotó. Pero esa palabra me gusta en la versión Reina Valera. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, oiga esto, Jehová le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, borraré, acabaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero oiga lo que dice: de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá, escuche, palabra profética, Jehová
tendrá guerra con Amalek. ¿Qué dice ahí? Generación en generación. ¿Cómo dice? De generación en generación. Quiere decir que no hubo un final. De generación en generación. Hasta ahora. Y esto es interesante porque cuando yo leía Romanos 15:4, y por eso es lo bueno de uno poder escuchar la palabra, estudiar la palabra y meterse dentro de la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y ella es la que nos da la revelación. Usted está buscando profeta, profecía, alguien que le profetice, vaya a la palabra del Señor, vaya a la palabra, esa no le va a mentir. Y cuando estaba leyendo a Romanos 15 versículo 4, pues ahí está la confirmación de que lo que se escribe en el Antiguo Testamento sigue siendo enseñanza para nuestra vida aún en esta generación. Generación, cuando hablamos de un término de generación, usted puede preguntar cuántos son los años que marca una generación. Según la palabra del Señor en tiempos bíblicos y aún todavía, la generación tiene aproximadamente de 3 a 4 décadas, 40 años. Y es importante que usted entienda que la iglesia del Señor enfrenta diversos problemas mientras se hace la voluntad del Padre. Y seguiremos enfrentando problemas. Por eso yo siempre le estoy diciendo, no te detengas, brother. Y aún así yo escucho el mensaje porque es duro por donde uno está pasando. Uno a veces ve que uno se le cierran las puertas. Pero yo tengo que decirte, aunque yo esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte, no te detengas, sigue hacia adelante. Se enfrenta a enemigos en este caminar. Se enfrenta a muchos obstáculos que impiden, obstaculizando nuestro andar con el Señor y robándonos a veces el gozo. Por eso uno debe hacer caso a lo que Dios nos dice. En Éxodo 17 vemos el primer enfrentamiento. El primer enfrentamiento de Israel como nación ante sus enemigos. Yo quiero decirte que cuando Israel estuvo en Egipto, ¿tú crees que Israel estaba mezclado con los egipcios? ¿Tú crees que Israel vivían juntitos con los egipcios? No, ellos eran esclavos. Ellos vivían en Gosén, dentro de Egipto. En Gosén. Ese era como que, mételos allí, que allí es que ellos van a estar. Son 3 millones de personas. En ese ladito, ahí los queremos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan a un lugar que se llama Refidim. ¿Qué significa Refidim? Descanso. Pero allí, en Refidim, estando allí descansando, hay un pueblo que viene de la descendencia de Saúl, porque Saúl no quiso la primogenitura, no quiso la descendencia. Esaú prefirió que comer que un plato de lenteja en vez de buscar la bendición de Dios. Por eso cuando nosotros decidimos hacerle caso al mundo y le decimos no a la bendición de Dios, comienzan los problemas en nuestra vida. Y esta gente, los amalecitas, vienen de la descendencia de Saúl. Los amalecitas reciben su nombre de Amalek, porque existen 2 teorías, y esto yo lo estuve leyendo, acerca de este personaje. La primera dice que es Amalek, nieto de Esaú, siendo hijo de Elifaz. Esto lo podemos ver en Génesis 36.
La otra teoría es que descienden directamente de Cam, hijo de Noé. Pues los amalecitas ya son mencionados en los tiempos de Abraham. Ya estaban siendo mencionados. Sígueme. Pero lo interesante de esto es que ya sea por ambas partes, sea por Esaú o sea por Cam, se puede decir que los amalecitas tienen antecesores que conocían a Dios, que sabían quién era Jehová. Pues tanto Esaú como Noé fueron personas que tuvieron conocimiento del Dios viviente. Israel está en Refidim, está acampando en Refidim. Y allí, acampando en Refidim, vienen estos hijos del infierno a querer atacar al pueblo de Israel. Ahora, hay algo que nosotros debemos entender en nuestro diario vivir. Debemos ver toda dificultad como una oportunidad. Porque Jehová le promete al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra. Yo te prometo una tierra, la tierra que fluye leche y miel. Esta es la tierra donde las uvas son grandísimas, los frutos son grandísimos, todo es grande. Pero ¿qué te dice a ti que en el proceso tú vas a llegar sin tener un problema? Es imposible tú llegar a un lugar prometido sin tener que pasar por un proceso. Debemos ver las dificultades, mi querido amigo, como oportunidades para ver siempre la gloria de Dios y para crecer como soldados. Oiga esa palabra, soldados del ejército de Dios. Israel debía prepararse y adiestrarse para la guerra que se iban a enfrentar, pues la tierra de Canaán le exigiría enfrentar múltiples batallas. Por eso es que nosotros debemos mantener nuestra guardia arriba. Nuestra lucha no es contra carne, nuestra lucha no es contra nuestra misma sangre, nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores que están en las ciudades y en las áreas celestiales, hechas allí por el enemigo. Ahí está el reino del enemigo y están atacándonos totalmente, continuamente. Nuestra lucha no es conmigo mismo, es el enemigo que pone cosas en mi mente, cosas en mi corazón, malos pensamientos en mi vida para poder ir en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Israel debía prepararse. Era pues este momento una oportunidad diseñada por Dios para formar, adiestrar y equipar a su pueblo, ya que adelante había muchas cosas por conquistar. Número 1. Otros podemos ser parte importante de la batalla. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Por eso nosotros debemos buscar la gente joven que tiene fuerza, gente joven que están viendo de otro punto de vista la tierra prometida. Y hay mucha gente joven que tienen esa pasión por las cosas de Dios. Y él le dice: escoge a algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Moisés, consciente de su propia decadencia física, ya era viejito, y de la destreza militar que tenía Josué, no vacila en conferirle el mando a Josué de aquella situación difícil que iban a atravesar. Josué, hombre de aproximadamente 40 años, siendo jefe de la tribu de Efraín, con aptitudes, número 1, oiga lo que yo encontré, para organizar al pueblo para la batalla. ¿Sabe cuál era el nombre de Josué? Primero, Oseía, que significa Jehová salvará. Futuro pretérito.
Pero Moisés le dijo, no, yo te voy a cambiar el nombre a Josué, que significa Dios nos salva hoy. Y 40 años siendo jefe de la tribu de Efraín, tenía, número uno, aptitudes para organizar al pueblo para la batalla. Tenía una experiencia vasta para seleccionar a los combatientes perfectos. Y número tres, cuenta con la confianza de Moisés para realizar esta labor. Moisés solo le estaba dando las instrucciones desde lo alto de la colina. Yo me imagino esa escena, con la vara de Dios. Después vamos a hablar lo que tenía esa vara. Eso es un canto de palo. La realidad es que era un canto de palo, un canto de palo. Pero allí habían muchas cosas escritas y el poder de Dios estaba en esa vara. Es parte del plan de Dios que a veces nosotros busquemos dentro de las filas de la iglesia hombres y mujeres con el carácter de Josué. ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron a investigar la tierra? ¿A cuántos espías enviaron? 12. El más bravo de cada tribu. El más bravo. Y de los 12, 10 vinieron con testimonios falsos, con mentira, cobardía. Ahí no se puede entrar, esa gente nos van a comer vivos, esa gente allí nos van a matar, esa gente son grandísimos. Mira, esa gente aplastan con su, nada más caminando aplastan, nos aplastarían a nosotros. Vinieron hiperbolizando todo, exagerando todo. Pero vino Josué y Caleb y le dijeron a Moisés, no te apures, que nosotros no los vamos a comer vivos. Eso es lo que nosotros necesitamos, una generación de Josué, una generación que no le tenga miedo al enemigo, una generación que entienda que aunque nosotros estemos en la guerra, el que está allí con nosotros al frente de batalla se llama Cristo y Él no nos va a dejar. Y a veces nosotros tenemos que buscar gente dentro de la iglesia que puedan mirar como el pastor mira, que puedan pensar como el pastor piensa, que ya puedan entender hasta las señas que uno hace. Es interesante que el libro, cuando estaba estudiando el libro de Deuteronomio, acerca de otro suceso que pasó con los amalecitas, nos dice que en esta otra batalla, en Deuteronomio 25, capítulo 17, versículo 17, lo vamos a dar el próximo domingo, nos dice que Amalek atacó por la espalda. Y fíjate cómo dice la palabra, te desbarató la retaguardia de los débiles. Capítulo de Deuteronomio, anótelo para que lo estudie después, versículo 25, versículo 17, dice, te desbarató la retaguardia de los débiles cuando tú estabas cansado y trabajado. Cual león que está de cacería. El enemigo procura atacar a los débiles y cansados. Por eso el Hijo de Dios siempre debe renovar sus fuerzas en el Señor continuamente mediante la oración, mediante el ayuno y peleando y velando en ello con toda perseverancia. Volviendo a Éxodo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová le dijo, te haré la guerra de generación en generación. ¿Qué fue lo que pasó con Amalek? Los amalecitas querían el arca, querían robar el arca. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Estaban las tablas de la ley, allí estaba la vara, allí estaba el propiciatorio, porque tenían un tabernáculo rodante, donde quiera que iba el tabernáculo se estacionaba y el arca estaba allí. Allí estaba la presencia del Señor. El arca del pacto, el arca. Ellos sabían que la bendición y la herencia de Israel estaba en esa caja.
El arca era el trono de Jehová. El arca representa a la iglesia. El arca represento yo. Tú representas ese arca. Ellos trataron de tocar el arca. En ese arca estaban las tablas de la ley, el propiciatorio que vertía sangre. Y por eso ningún enemigo que quiera tocarte prosperará, porque tú le perteneces al Señor. Y si tú le perteneces al Señor, tú eres templo de su Espíritu Santo. Por eso Él hará guerra de generación en generación. Quien quiera tratar de tocarme o hacerme daño, se mete con Dios. Quien quiera tratar de hacerte daño, se está metiendo con Dios. Por eso este espíritu hay que destronarlo. Tú no puedes dejar que el espíritu de Amalek se posicione en tu vida. ¿Cómo tú permites que el espíritu de Amalek se posicione en tu vida? Si es traidor, ataca por la espalda, es traitor. Quiere decir que la Biblia dice que hasta el sol de hoy sigue la guerra contra este espíritu. ¿Cómo tú le prestas atención al espíritu de Amalek? Cuando tú escuches la voz del enemigo queriendo hablar en contra de uno de tus líderes, en contra del pastor, páralo. Eso es espíritu de Amalek. Y dile, ¿sabes qué? Vamos a ir a donde el pastor. Yo te voy a decir, no le hagas caso. Cierra tu oído, porque mientras abramos el oído, no vamos a prosperar. Y esto es un espíritu que destruye la iglesia. Esto es un espíritu que destruye la iglesia. ¿Cómo hacemos que el espíritu de Amalek prospere en contra de la iglesia? Prestando tu oído. Y lo que tú debes hacer para contrarrestar esto, mi querido amigo, dile la verdad. Dile, yo quiero que tú te salves. Yo quiero que tú te salves. Quiero que llegues al cielo. Quiero que llegues al cielo. No te dejes usar por el enemigo. Porque este espíritu es tan difícil que si tú dejas que domine tu vida, tu corazón se contamina totalmente. Y cuando hay contaminación de esta índole, si por algo el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, escúchame, querido amigo que me estás viendo ahora, si por algo el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, fue por la desobediencia y la murmuración. Dice la palabra del Señor, y volvemos. Capítulo 17, versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó en contra del trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Lo que significa que todavía hasta el sol de hoy sigue la guerra en contra de ese espíritu. Y no es que la Biblia dice, aquí te terminé y te acabaste y ya no existe más nada. Que la guerra continúa en contra de este espíritu. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios son todos aquellos que se oponen al plan perfecto de Dios.
Los enemigos de Dios son todos aquellos que quieren siempre buscar ser rebeldes y no hacer la voluntad de Dios. Los enemigos de Dios son aquellos que no buscan ser obedientes a la palabra del Señor, ni a lo que Dios pone frente a ellos para que puedan obedecer. Número 3. Todos somos importantes para vencer a los enemigos. Ya ustedes saben que una de las características del espíritu de Amalek es la traición y la deslealtad. Ataca por la espalda. Busquen Éxodo y busquen Deuteronomio 25 y lo van a encontrar. Y dice la Biblia que todos somos importantes para vencer a nuestros enemigos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nuestros brazos tienen que siempre estar arriba en señal de victoria. Por eso la canción dice: cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, suceden cosas. Cuando levanto mis manos, dice el que escribió la canción. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Pero no solo Josué fue parte importante de esta batalla. Aarón y Hur también fueron incluidos dentro de la batalla. No al frente, sino sosteniendo las manos de Moisés cuando éste se cansaba. Se dice que cuando Moisés levantaba su mano, posiblemente con la vara de Dios en ella, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Por eso nosotros, mi querido amigo, cuando tú estás en guerra, no puedes bajar tus brazos, no puedes bajar tus manos. Tienes que estar haciendo frente al enemigo, porque lo que necesita el enemigo es ver que tú tienes valentía en el Señor. Mientras tengas las manos arriba, vamos a vencer al enemigo. Seguro que sí. Seguro que sí. Lo que pasa es que lo que busca el enemigo es neutralizarte. Ya sabe cuál es tu debilidad. Si hay algo que el enemigo utiliza para neutralizar al pueblo de Dios, es la murmuración. Entonces el pastor que está en la palabra, hay muchos que estamos en la palabra, que estamos en la oración, que estamos en la búsqueda, ve de lejos porque tiene discernimiento y advierte. Y se deja usar por el Señor y te da un mensaje. Cuando usted busque el capítulo 25, versículo 17 de Deuteronomio, usted va a ver cómo Jehová le recuerda bien claro. Recuérdale cómo ellos te atacaron por la espalda. Y cómo ellos, cuando tú dormías, ellos vinieron a atacarte. Hermano, nosotros en este momento, Dios nos promete y cumple que nuestros enemigos serán destruidos. Los amalecitas fueron vencidos en esta primera batalla de Israel. Sin embargo, el juicio de Dios vino sobre ellos al levantar su mano contra el trono de Jehová. Después de esta batalla en Refidim, Israel tuvo otros encuentros más con los amalecitas. Los amalecitas vienen siendo como los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que cuando creía Estados Unidos que no existía otra guerra, se levanta otra vez los alemanes contra los aliados de los Estados Unidos. Los desobedientes israelitas que no aceptaron la sentencia de Jehová de no entrar a la tierra prometida por falta de fe, fueron atacados en la segunda guerra contra Amalek, vencidos en el pueblo de Orma. Eso lo puede ver en Números capítulo 13.
Ve, Amalek ayuda al rey de Moab para atacar a los israelitas. La semana que viene vamos a hablar acerca de las otras guerras de los amalecitas contra el pueblo de Israel. Ahora yo te digo y te pregunto, ¿acaso entiendes tú en este momento que nuestra vida corre peligro en este mundo donde estamos? Nuestra vida corre peligro en donde estamos actualmente. Que lo que nos queda es muy poco tiempo para poder llegar a la tierra prometida y el enemigo quiere avanzar y ganar terreno. ¿Acaso tú no te has dado cuenta que el enemigo se levanta diariamente como río en contra tuya? Y te pone gente a tu alrededor que tú crees que te están ayudando y lo que te están es hundiendo cada vez más. Y no te das cuenta que te has marginado con una ceguera espiritual. Piensa por un momento de dónde Dios te sacó. Piensa por un momento de dónde Dios te sacó y a quién Dios usó para levantarte. O solamente Dios. Dios no usa gente en esta tierra con poder para ayudarte, para levantarte, porque Dios te da poder para hollar serpientes, escorpiones. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Dios no utiliza gente para ayudarte. En mi testimonio yo cuento, el esposo de Nilsen Márquez no está aquí hoy. Ya él partió con el Señor, este hombre. En mi testimonio cuento que este hombre estuvo un año conmigo y no me dejaba. Y le agradezco. Dios utiliza gente para ayudarte. ¿Acaso Amalek quiere que tú reconozcas eso? ¿No te acuerdas cuando tú viniste por primera vez a los pies del Señor? Aquí o en otro lugar, donde sea. ¿No te acuerdas cómo Dios te trajo? ¿Cómo Dios te procesó? ¿A quién Dios utilizó? Amalek no quiere que tú avances. Amalek quiere que tú retrocedas, que tú sigas retrocediendo, que no asistas a la iglesia, que no asistas a los servicios de oración, que no asistas a las capacitaciones de líderes. Amalek no quiere que tú hables palabras. Lo que quiere es que murmures en contra de Dios. Porque Amalek, cuando hizo y trató de tocar el arca, se metió con el Señor. Pero Usa trató de agarrar el arca cuando se caía. ¿Y qué fue lo que pasó? Quedó loco y sin idea. Murió instantáneamente. Y esta gente, los amalecitas, querían robar el arca porque allí estaba la herencia del pueblo de Israel. Debemos dar gloria a Dios, que hasta donde Dios nos ha traído es por su misericordia y por su bondad. Es por la gracia de Él, que es eterna, infinita. Debemos dar gloria a Dios, que aún con nuestras debilidades y nuestra flaqueza, Dios no nos quita lo que Él nos prometió. Cerremos nuestros oídos ante el espíritu de Amalek. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria a